Ahorrar en la factura de la luz, disfrutar de una temperatura confortable y contribuir a un planeta mejor, ¿no es una ilusión? Visítanos o pide cita en pasajesanjuan.es. Vive sostenible. Vive tu sueño. Pues hoy tenemos con nosotros a Ignacio Batlle, que es ingeniero civil, más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario desarrollando promociones y participando como ingeniero y como gestor en ellas. Vamos a hablar con él porque hoy, un día más, vamos a hablar de Pasaje San Juan. Él es asesor en Barrio Vivo, en Pasaje San Juan. ¿Qué tal, Ignacio? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bienvenido. Hoy vamos a hablar de Pasaje San Juan y vamos a preguntarte lo primero, ¿qué significa Vive Sostenible? Mira, al final nosotros que nos dedicamos a hacer vivienda hay dos elementos importantes, ¿no? El poder hacer la vivienda y el poder hacerlo sostenible con el entorno. Quiere decir que se integre no solo en estos momentos, sino que en la vida útil de esas viviendas también queden incorporados en el entorno, ¿no? Y esa conciencia climática, que el cambio climático, los cambios que se están produciendo, pues también afectan a la vivienda y al entorno donde vivimos, ¿no? Para nosotros, tomar esa conciencia de cambio climático y adaptar las viviendas es lo que nos lleva a ese concepto de vida sostenible. Uh-huh. Y en concreto, ese lema, ¿por qué ese lema de Vive Sostenible? Mira, yo te diría por dos motivos. El primero por obligación, no nos engañaremos, y el segundo por devoción, ¿no? Uh-huh. La obligación, pues porque la normativa en España y en la Comunidad Valenciana cada vez es más exigente por lo que comentábamos del cambio climático y por lo tanto estamos obligados a adaptarnos y a mejorar esas viviendas. Y por devoción, porque además nos lo creemos y entendemos que mejoramos la vivienda con algunos elementos que van más allá de la propia normativa. Entiendo que, por tanto, es muy importante promocionar la vida sostenible, ¿no? Sí, yo creo que es un tema de responsabilidad empresarial y profesional, ¿no? Es decir, el mundo cambia, los entornos varían y nos hemos de ir adaptando para mejorar esa convivencia con el entorno y dentro de la propia vivienda facilitar el vivir más cómodo y más confortable con las circunstancias que vamos teniendo. Vamos a hablar ahora de, por qué la ingeniería y por qué la arquitectura pueden ayudar a vivir sostenible. Es algo muy importante, ¿no? Sí, yo creo que hay dos conceptos para nosotros básicos, ¿no? El primero es el confort. El confort es la sensación, la comodidad, la afabilidad que la gente que vive en sus viviendas tiene cuando está dentro, pues desarrollando el proyecto de vida dentro de esas casas, ¿no? Y el segundo sería, aparte del confort, el mejorar técnicamente el entorno, la envolvente que decimos, que es como la piel del edificio, ¿no? Mejorando pues los aislamientos a través de soluciones técnicas de los cristales, de las paredes exteriores, y esos dos elementos son los que impactan de manera muy directa en los proyectos, ¿no? El confort y el mejorar esas prestaciones técnicas de la vivienda. Uh-huh. Seguimos hablando de Pasaje San Juan y en este sentido nos planteamos también qué acciones se pueden poner en marcha en ese proceso de diseño y de construcción de una vivienda que promuevan vivir sostenible. Yo diría que el primero es en fase inicial, es decir, solo empezar a hacer la primera línea del proyecto. Allí hay un trabajo multidisciplinar de ingenieros, de arquitectos, de comerciales, porque ellos son los que saben lo que nos piden la demanda y la gente que va a vivir en esas viviendas, para poder dibujar y diseñar esas viviendas con unos parámetros que favorezcan lo que decíamos antes, ¿no? El confort y la durabilidad, ¿no? Y el segundo también es un trabajo de concienciar a la gente que va a acabar viviendo y desarrollando su vida en esa vivienda, de que esa vivienda ha de tener un mantenimiento, ¿no? La sostenibilidad no solo pasa por pensarlo en fase de proyecto e incorporar cosas en fase de ejecución, sino que en la vida útil de esa vivienda, que son muchos más años que no los que tardamos nosotros en ejecutar, también ha de haber un poco ese mantenimiento de esos parámetros que lleva el producto y el proyecto y la vivienda, ¿no? Uh-huh.
Pues Ignacio Batlle, que es ingeniero civil, más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario, ahora mismo asesor en Pasaje San Juan. Ha sido un placer, hemos aprendido muchísimo sobre eficiencia energética, sobre pues sostenibilidad. En este sentido, ese lema Vive Sostenible de Pasaje San Juan, yo creo que ha quedado muy claras muchos aspectos. Así pues que muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias por invitarnos. Ahorrar en la factura de la luz, disfrutar de una temperatura confortable y contribuir a un planeta mejor, ¿no es una ilusión? Visítanos o pide cita en pasajesanjuan.es. Vive sostenible. Vive tu sueño. Vive tu sueño. Vive tu sueño. Vive tu sueño.